¿Qué tal, cracks? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tocaremos las noticias más importantes y más relevantes del Real Madrid y del mundo del fútbol, las claves de la pretemporada del conjunto merengue en los Estados Unidos, los factores positivos y negativos de esta gira por Norteamérica. También comentaremos el posible interés del Fútbol Club Barcelona en el portugués Bernardo Silva, la última hora de Cristiano Ronaldo y el fichaje de Ousmane Dembélé por el Paris Saint-Germain. Todos estos temas acá en mi canal y en este video. Sin más preámbulo, comencemos, señores. Vamos con la última hora del Real Madrid, y es que el conjunto merengue el día de ayer perdió su partido ante la Juventus de Italia. De esta manera, el conjunto merengue termina su pretemporada con un saldo de 2 victorias y 2 derrotas. La primera victoria ante el Milan, la segunda victoria ante el Manchester y la derrota ante el eterno rival, el Fútbol Club Barcelona, y la derrota del día de ayer contra la Juventus. Pero más allá de esto, más allá del resultado, de las estadísticas, quiero comentarles cuáles para mí fueron los factores clave en el aspecto negativo y en el aspecto positivo que destacamos en esta pretemporada. Comenzamos con los aspectos negativos, y es que el primero de ellos es que el técnico Ancelotti no da con la tecla con el nuevo esquema. Cabe mencionar que se nos ha ido nuestro máximo referente, nuestro jugador estrella, Karim Benzema, se ha marchado del Real Madrid luego de más de 10 años. De esta manera era el jugador que marcaba goles, se asociaba con sus compañeros, creaba oportunidades, y el técnico Ancelotti está buscando ese futbolista que por los momentos no ha conseguido. El otro factor muy importante es que el técnico italiano sigue apostando por poner de inicio a Luka Modric y a Toni Kroos. Si bien es cierto que son dos futbolistas que no han dado demasiados títulos y nosotros estamos muy agradecidos con eso, pero la verdad es que hay que ser sinceros, son dos futbolistas que ya a su edad ya no pueden disputar ambos un partido completo, y el día de ayer naufragaron ante la Juventus de Italia. El otro aspecto negativo es que Eder Militao y Dani Carvajal no están en su mejor momento físico. El brasileño y el jugador español no están rindiendo de la mejor manera, y en esta pretemporada quedó completamente evidenciada su situación deportiva. El otro aspecto negativo es que el Real Madrid tiene que vender de manera inmediata al futbolista francés Ferland Mendy, ya que este jugador se la pasa lesionándose, cuando está bien no rinde al máximo nivel como lo hacía habitualmente. De esta manera pasamos al aspecto positivo, y es que el primero de ellos destaco a Vinicius Junior, que la verdad es que tuvo una pretemporada sobresaliente, fue el más destacado en la delantera. El día de ayer marcó un golazo, la verdad es que con una definición brutal, tremenda de Vinicius Junior. Ha mejorado demasiado el brasileño en esa faceta goleadora. El otro aspecto es Jude Bellingham, que a pesar que tiene poco tiempo en el Real Madrid, se está adaptando de buena manera, está mejorando bastante y aprendiendo mucho en el nuevo esquema de Ancelotti. Fue para mí uno de los más destacados también de esta pretemporada. El otro aspecto positivo es Tchouaméni, que sin duda tiene que ser el titular en el doble pivote. En el número 5, el mediocampista francés está recuperando su mejor versión, y es que probablemente lo veremos de titular para la próxima temporada. El otro aspecto positivo es Fran García. Cabe mencionar que Ferland Mendy se ha lesionado, no estará quizás para los 2-3 primeros partidos de inicio de la Liga Española, y Fran García será un sustituto de lujo. La verdad es que el lateral izquierdo español es una garantía por esa banda, ya que se proyecta muy bien en ataque, pero sin duda habrá que mejorar en defensa. De esta manera, señores, pasamos a la siguiente noticia, y es que el futbolista francés Dembélé, el día de hoy, Fabrizio Romano, el reconocido periodista italiano, confirma el fichaje de Ousmane Dembélé por el Paris Saint-Germain. Sí, señores, el extremo francés se compromete con el conjunto parisino para las próximas 5 temporadas. De esta manera, Luis Enrique logra un fichajazo por el extremo izquierdo. Bueno, un jugador polivalente que te puede jugar por ambas bandas. La verdad es que es un futbolista con un desequilibrio muy determinante de cara al gol, de cara al arco, y que crea muchas oportunidades. Yo creo que este sería el recambio más semejante a Kylian Mbappé. La verdad es que, aparte de eso, obviamente es un jugador que todavía apenas tiene 24, 25 años, jugador francés, y la verdad es que le salió bastante económico este fichaje al Paris Saint-Germain, tan solo 50 millones. De esta manera, señores, pasamos a la siguiente noticia, señores, y es que Cristiano Ronaldo, señores, se vistió de héroe el día de hoy. Nuevamente el portugués le ha dado la victoria al Al-Nassr, señores. De esta manera, el portugués le dio la victoria en la Champions League de Arabia, ¿ya? El portugués marcó un golazo de cabeza, un testarazo en el minuto 87 para
poder darle la victoria al conjunto árabe, señores. De esta manera, señores, Cristiano Ronaldo sigue demostrando una vez más que es el mejor del mundo a sus 38 años, sigue a un nivel espectacular el portugués. La verdad es que está rompiendo récord en estos días, rompió el récord de más de goleadores de cabeza, superó a Gerd Müller con 145 tantos. Cristiano Ronaldo sigue imparable. La verdad es que cada vez la liga árabe está siendo más competitiva, más jugadores se están yendo para el fútbol árabe. De esta manera, señores, pasamos a la siguiente noticia, y es que al parecer, según Mundo Deportivo, el Barça pone en marcha la operación Bernardo Silva, señores. Según Mundo Deportivo, tras la marcha de Ousmane Dembélé, la prioridad absoluta por parte de los dirigentes del conjunto blaugrana es buscar la fórmula para poder convencer al Manchester City sobre el fichaje de Bernardo Silva. Cabe mencionar que el portugués actualmente tiene una cláusula de 80 millones, es un futbolista que por los momentos cuenta para el técnico Pep Guardiola y no será nada sencillo sacarlo del Etihad. Caso contrario, como fue el de Gundogan, que finalizaba contrato, el futbolista tenía una renovación sobre la mesa por parte del Manchester City, el jugador prefirió declinarla e irse al Barcelona. De esta manera, Bernardo Silva aún tiene contrato y la última palabra la tendrá el técnico español. De igual manera, el Barcelona va a tener que acercarse lo más posible a esta oferta, unos 70-75 millones más variables, para poder seducir al Manchester City. De igual manera, al parecer, el futbolista portugués tiene la predisposición de bajarse el sueldo con tal de recalar en el Fútbol Club Barcelona, señores. Veremos qué sucede con ese asunto. La otra noticia que quería compartir con ustedes es que, lógicamente, hay muchos rumores el día de hoy en Francia, y es que según PSG Community aseguran que el Benfica y el Paris Saint-Germain han llegado a un acuerdo, señores, por el delantero portugués Gonzalo Ramos. El delantero portugués actualmente juega en el Benfica, marcó más de 20 goles y 10 asistencias en el combinado portugués y fue uno de los delanteros más destacados en la temporada pasada. De esta manera, señores, Luis Enrique va a lograr completar una delantera de ensueño: Neymar Jr., Marco Asensio, Ousmane Dembélé y Gonzalo Ramos. La verdad es que nada que envidiar. Sin embargo, obviamente Kylian Mbappé es un jugador de otro planeta, pero con estos dos grandes fichajes yo creo que el culebrón de Kylian Mbappé pudiera pasar a un siguiente paso, pudiera seguir avanzando a paso de tortuga, pero lento, pero seguro. De esta manera, señores, en las próximas horas, el propio Fabrizio Romano también confirmó que se hará de manera oficial la incorporación del portugués Gonzalo Ramos con el conjunto parisino, mientras que el Barcelona logra una importante salida el día de hoy. Sí, señores, al parecer el mediocampista que sí se marchará a Arabia, en concreto al Al Hilal, señores. De esta manera, el Al Hilal tendría ya un acuerdo cerrado con el futbolista y pagará al conjunto blaugrana la suma de 11 millones. De esta manera, señores, el Barcelona ya recaudaría casi 35 millones para intentar el fichaje de Bernardo Silva, o en tal caso, como lo comenté ayer, el fichaje de Joao Cancelo, que está sonando también fuertemente. Últimamente está siendo muy vinculado con el conjunto del Barcelona. También tiene la predisposición de bajarse el sueldo, de llegar incluso, si es posible, cedido. Pero es que este caso ya es completamente distinto. El de Joao Cancelo es un futbolista que no cuenta para Pep Guardiola. En el caso de Bernardo Silva, es un futbolista titular y en el esquema de Guardiola. De esta manera veremos qué sucede en las próximas horas, en los próximos días, pero es que el mercado de fichaje está frenético, está vuelto loco y se esperan muchos movimientos en los próximos días. Bueno, mi gente, de esta manera finalizamos con este video. De esta manera concluimos con las noticias del fútbol el día de hoy, las últimas noticias. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y deja un enorme like. De esta manera no te perderás de ninguna de las noticias del fútbol. Y sin más que decir, me despido de ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Hasta la próxima.